La noche envolvía el pequeño pueblo como una manta de sombras y niebla, ocultando un terror que pocos osaban mencionar. En una cabaña aislada, a las afueras del bosque, se escuchaban susurros sobre una mujer con herraduras en los pies. Era una leyenda que se contaba entre susurros y miradas furtivas, pero esa noche, la leyenda cobraría vida. Mientras las luces titilaban y el viento ululaba, una figura femenina emergía lentamente de la espesura del bosque. Las herraduras en sus pies resonaban en el suelo mojado, creando un eco inquietante que reverberaba en las calles vacías. No había secretos que resolver, ni misterios ocultos que desentrañar. Solo un miedo palpable que se extendía como una plaga silenciosa. La figura, alta y esbelta, avanzaba con pasos pesados pero firmes. Su rostro estaba oculto bajo una capucha negra, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Los habitantes del pueblo, aunque aterrorizados, no podían evitar mirar desde sus ventanas, hipnotizados por la presencia de la mujer errada. Nadie sabía de dónde venía ni por qué estaba allí, pero todos sentían que algo terrible estaba por suceder. A medida que la mujer errada se acercaba al centro del pueblo, los rumores y leyendas comenzaban a cobrar vida en la mente de los aldeanos. Algunos decían que era el espíritu vengativo de una mujer traicionada, otros creían que era una bruja maldita que buscaba redención. Sin embargo, ninguna de estas historias importaba en ese momento. Lo único que importaba era el terror tangible que se sentía en el aire, un miedo que los envolvía y los paralizaba. La mujer errada se detuvo frente a la iglesia del pueblo, un edificio antiguo y desmoronado que había sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los años. Sus herraduras resonaron contra las piedras del suelo, y el sonido parecía reverberar en los corazones de todos los presentes. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y en ese instante, el miedo se convirtió en una entidad viviente, algo que podía tocarse y sentirse. Mientras la figura espectral permanecía inmóvil, los habitantes del pueblo comenzaron a susurrar oraciones y a rezar por sus almas. Sabían que no había escape de la presencia de la mujer errada y que cualquier intento de huir sería inútil. Así que, en lugar de correr, se enfrentaron a su destino con una mezcla de resignación y terror. Las luces de las casas parpadearon y se apagaron, dejando el pueblo sumido en la oscuridad. En el corazón del pueblo, los habitantes se recluían en sus hogares, persianas cerradas y luces apagadas. Nadie quería encontrarse con la mujer errada, cuyo andar metálico y pesado advertía su llegada. Era un sonido que encogía corazones y congelaba la sangre en las venas. Los niños se escondían bajo las mantas, los adultos murmuraban oraciones. No había secretos que desvelar, ni hechizos que romper. Solo una presencia imponente y un terror que calaba hasta los huesos. La mujer errada avanzaba, imperturbable, con su mirada vacía y su aura de pesadilla. Cada paso que daba retumbaba en los corazones de los habitantes, quienes sabían que no había liberación posible. A medida que pasaba frente a las casas, las puertas y ventanas se cerraban con fuerza, como si pudieran proteger a sus ocupantes del mal que acechaba en el exterior. Sin embargo, todos sabían que no había refugio seguro. La leyenda de la mujer errada había sido contada durante generaciones, pero nadie esperaba que se convirtiera en realidad. Los ancianos del pueblo recordaban haber escuchado las historias de sus abuelos, quienes hablaban de una mujer que había sido condenada a vagar eternamente con herraduras en los pies. Según la leyenda, ella había cometido un crimen atroz y su castigo era caminar sin descanso, sin encontrar nunca paz ni descanso. Mientras la mujer errada continuaba su marcha inexorable, los recuerdos del pasado comenzaban a resurgir en la mente de los aldeanos. Se preguntaban si sus propios pecados y errores habían atraído a la figura espectral a su pueblo. Algunos intentaron ofrecer plegarias y sacrificios, esperando apaciguar su ira y evitar su furia. Sin embargo, nada parecía detener su avance implacable. Las campanas de la iglesia, que solían sonar para marcar las horas, permanecían en silencio, como si temieran despertar a la mujer errada. El pueblo entero parecía estar reteniendo el aliento, esperando el juicio final que sabían que llegaría. No había magia ni hechizos que pudieran salvarlos, solo el miedo palpable que se extendía por cada rincón y hogar. La presencia de la mujer errada era como una sombra que se cernía sobre todos ellos, recordándoles que no podían escapar de su destino. Cada paso resonaba con un eco metálico que parecía penetrar hasta el alma de quienes lo escuchaban.
Los habitantes del pueblo, aunque aterrorizados, no podían evitar mirar desde sus ventanas, hipnotizados por la presencia de la mujer errada. Nadie sabía de dónde venía ni por qué estaba allí, pero todos sentían que algo terrible estaba por suceder. Los susurros y los rumores se extendían rápidamente, y el terror se apoderaba de todos los rincones del pueblo. Algunos aldeanos, impulsados por el miedo y la desesperación, intentaron huir de sus hogares y buscar refugio en los bosques cercanos. Sin embargo, descubrieron que la presencia de la mujer errada parecía extenderse más allá del pueblo, como si su influencia estuviera destinada a cubrir todos los lugares donde intentaran esconderse. No había escapatoria. Cada intento de huida era inútil, y el terror aumentaba con cada paso fallido. En medio de la confusión y el miedo, algunos aldeanos comenzaron a recordar detalles de sus propias vidas que habían olvidado o reprimido. Viejas disputas, errores pasados y arrepentimientos olvidados volvían a sus mentes, como si la presencia de la mujer errada los obligara a enfrentarse a sus propios demonios internos. No había un misterio que resolver ni secretos que desentrañar, solo una confrontación inevitable con el propio miedo y la culpa. Con el amanecer, la niebla comenzó a levantarse, revelando un paisaje marcado por la presencia de la mujer errada. Las calles vacías y las casas en silencio eran un testimonio del terror que se había apoderado del pueblo. Aunque la figura espectral parecía haberse desvanecido, su influencia seguía presente, como una sombra que se cernía sobre el lugar y sus habitantes. En el silencio opresivo de la madrugada, las herraduras de la mujer resonaban con un eco perturbador. Mientras ella avanzaba hacia el centro del pueblo, los pocos valientes que se atrevían a asomarse desde sus ventanas veían cómo su figura se desvanecía y reaparecía entre la neblina, un espectro que desafiaba toda lógica. No había magia que pudiera detenerla ni secretos que desentrañar. Solo el constante avance de su paso metálico, un juicio inminente que pendía sobre los habitantes del pueblo. Algunos intentaron huir, pero sus esfuerzos eran en vano. La mujer errada no perseguía, solo caminaba, inexorable, dejando tras de sí un rastro de miedo y desesperanza. Al llegar al corazón del pueblo, la figura espectral se detuvo frente a la iglesia, el lugar que muchos consideraban un refugio seguro. Los campanarios, que solían dar consuelo con sus melodías, ahora permanecían mudos, como si incluso ellos temieran la presencia de la mujer errada. El viento sopló, llevando consigo susurros de antiguas leyendas y temores olvidados. Y así, en el silencio atronador de la noche, el pueblo enfrentó su realidad. No habría eco de esperanza al final de este encuentro, solo el perpetuo retumbar de las herraduras en sus pesadillas, una sombra que los seguiría para siempre. La mujer errada, sin desentrañar misterios ni revelar secretos, se convirtió en una parte eterna de la historia del pueblo, una presencia que perduraría en sus corazones y mentes. El amanecer trajo consigo una tranquilidad inquietante. La mujer errada había desaparecido, pero su impacto permanecía. Los habitantes del pueblo, aunque aliviados de su partida, sabían que nunca volverían a ser los mismos. La sombra de la noche anterior seguiría presente, recordándoles el terror que habían vivido y la figura espectral que los había visitado. Mientras el sol se levantaba lentamente en el horizonte, las cicatrices del encuentro con la mujer errada eran evidentes en cada rostro y en cada esquina del pueblo. En los días que siguieron, los habitantes del pueblo intentaron regresar a sus vidas normales, pero el recuerdo de la mujer errada seguía acechándolos. Nadie hablaba abiertamente de lo sucedido, pero todos sabían que las cosas habían cambiado para siempre. Las calles, antes llenas de vida y actividad, ahora estaban sumidas en un silencio inquietante, y las risas y conversaciones habían sido reemplazadas por miradas furtivas y susurros nerviosos. Los niños, que solían jugar libremente en las plazas y callejones, ahora se mantenían cerca de sus hogares, temiendo encontrarse nuevamente con la figura espectral. Los adultos, aunque intentaban mostrar valentía, no podían evitar sentir un escalofrío cada vez que escuchaban el sonido de unas herraduras en la distancia. El miedo se había arraigado profundamente en sus corazones, y sabían que nunca podrían olvidarlo por completo. Con el tiempo, algunos intentaron encontrar una explicación para la aparición de la mujer errada. Se consultaron antiguos registros y documentos, se investigaron viejas leyendas y se recopilaron testimonios de aquellos que habían tenido encuentros con lo sobrenatural. Sin embargo, ninguna respuesta parecía satisfacer plenamente la curiosidad y el miedo de los habitantes.
La mujer errada seguía siendo un enigma, una sombra que se cernía sobre sus mentes y les recordaba la fragilidad de sus propias vidas. Y así, la historia de la mujer errada se convirtió en una parte intrínseca del pueblo, una leyenda que se contaría de generación en generación. Aunque el terror que había traído consigo disminuyó con el tiempo, su recuerdo nunca desapareció por completo. Las herraduras resonaban en los sueños de los habitantes, y la presencia de la mujer errada seguía siendo una advertencia silenciosa de que algunas leyendas son más que simples historias.